Este es un cuento de amor que se llama El abrazo. Ese día me desperté pensando en el baúl del altillo y me olvidé de peinarme. Levantarme fue un proceso casi premeditado, pero estaba medio dormida y por eso tropecé con las paredes. Subí la escalera astillada con ayuda de mi mano y los dedos me quedaron lastimados por maderitas delgadas y filosas. Me paré frente al antiguo baúl y le pegué una patada al candado. El estado de óxido en el que se encontraba lo hizo volar en 1000 pedazos. Los restos del metal naranja se hicieron añicos alrededor. Lo demás fue fácil. Levanté la tapa con el brazo izquierdo, porque el derecho me falta, y ante mis ojos quedó al descubierto un colchón de telarañas. Enseguida me metí adentro como si fuese a empollar. Al principio me pareció algo oscuro. Incluso me molestaba el olor a humedad, pero no pasó mucho tiempo para que me sintiera cómoda. Cuando me senté, aplasté una araña de gran tamaño y patas anchas y pensé que así sería mejor antes de que se le ocurriera picarme. Era tan temprano que ni siquiera entraba el sol por la claraboya del techo a 2 aguas. Bajé la tapa y me dispuse a esperar. Todo era una gran nube negra con olor a madera vieja. Mamá me fue a buscar a la cama como a las 9. Yo hacía más o menos 3 horas que me había fugado. No quería contarle lo del bebé, sobre todo porque sabía lo que pensaba de Tommy. Nos habíamos conocido hacía 6 meses y estábamos enamorados. Él era 1 año más grande que yo y era el amor de mi vida, pero para las madres ningún chico está a la altura de sus hijas. Por eso preferí no contarle nada. Escuché cuando ella empezó a buscarme por toda la casa. Yo rezaba para que no se le ocurriera subir al altillo. Al no encontrarme por ningún lado, fue directo a despertar a mi hermano. El pobre infeliz siguió durmiendo como si nada. Siempre quiso que yo desapareciera de la familia. Nunca le gustó compartir el cariño de mamá conmigo. Pienso que debe haber sido eso, quedarse durmiendo sin sueño, como un acto de venganza. Más tarde, escuché que llegaban algunos familiares. El bullicio crecía a medida que aparecían mis compañeros de segundo año. Todos traían la misma noticia. ¡Qué raro! Si ayer estaba lo más bien. Mamá no sabía si llamar a la policía o esperar un poco más. Yo le hubiese dicho que espere más, pero me quedé callada. Las piernas me empezaron a picar, sobre todo cerca de la cola con la que había aplastado la araña. Entonces me acordé que mi papá, antes de fugarse con mi tía, me dijo: cuidado que las arañas nunca andan solas. Inmediatamente vino a mi cabeza la imagen de mis nalgas haciendo de aplanadora sobre la desdichada araña que no tenía la culpa de nada. ¿Y si no era la única? Busqué entre las telarañas, pero no había indicios de que hubiera otra. Mejor, pensé. No era la primera vez que mi papá se equivocaba. Después me distraje, con unos insectos muy pequeñitos que carcomían la madera y me di cuenta de que yo también tenía hambre. Al levantarme temprano, ni siquiera tuve tiempo de lavarme los dientes y el gusto amargo de los sueños me dio ganas de escupir. Levanté un poco la tapa, tratando de no hacer ruido. Los pequeños bollitos de saliva caían en largos hilos transparentes hasta que llegaban al piso y empezaban a formar una especie de red. Las voces de los familiares y amigos se escuchaban cada vez más desesperadas. Ahora el sol se filtraba apenas. Al final, mi hermano se levantó a cualquier hora de mala gana y se sentó a comer algo como si nada pasara. Pensé que estaba bien. Yo hubiera hecho lo mismo en su lugar.
Incluso echaría a todas esas personas que solamente estaban estorbando. Mamá parecía muy preocupada, entonces empecé a dudar. Quizás ya era suficiente y tenía que acabar con la farsa. Pero me molestaba que nadie subiera al altillo. Quizás ni siquiera estuvieran reunidos por mí. Sacudí mis pensamientos y al recordar a mi bebé, traté de guardar el mayor silencio posible. Así era mejor. Y rogué que nadie subiera y descubriera mi escondite. Al cabo de unas horas, mientras las voces iban desapareciendo, un temor enorme se apoderó de mí y pensé, ya se dieron por vencidos. Deben estar vaciando mi cuarto y repartiéndose mis cosas. Nunca imaginé que renunciarían a la búsqueda tan pronto. Traté de agudizar mis sentidos, pero ya no se oía a nadie. Las horas restantes fueron de silencio absoluto y empecé a considerar que a mi familia le importaba muy poco. Después pensé en Tommy y en los momentos maravillosos que habíamos pasado juntos. Traté de recordar su voz entre el bullicio de la mañana, pero estoy segura de que no estaba. Tal vez mi mamá le había prohibido la entrada y él, en su desesperación, me había buscado por todas partes. Aunque no podía mentirme. Ahora que me encontraba sola en la vida, podía reconocer la verdad. Mamá tenía razón, a él tampoco le importaba. Traté de consolarme pensando que en el baúl no entraríamos los tres. Las cartas ya estaban echadas. Ahora solo éramos mi bebé y yo. Comencé a hacer los planes de futuro. Dejaría la escuela, criaría a mi hijo en el baúl. Cargada de responsabilidades, lo primero que hice fue comer el cadáver de la araña que yacía debajo de mis nalgas. Los pelos de las patas me resultaron desagradables, pero el sabor del interior fue lo mejor que había probado hasta el momento. El postre fueron las telarañas, después astillas de madera, insectos y restos de ropa vieja. Sumida en un silencio absoluto, contaba los días a través de los soles que aparecían en el techo. Con las uñas cada vez más largas, hacía marquitas en la madera que me ubicaban al menos temporalmente. Cuando llovía, juntaba agua en una especie de jarrón de porcelana que encontré perdido en una pila de antigüedades. Los días pasaban sin novedades. Yo veía mi vientre cada vez más abultado y mis piernas cada vez más flacas. La casa parecía abandonada. No escuchaba a mamá y tampoco a mi hermano. Era como si desde aquel día todos se hubieran ido. Mis pocos conocimientos acerca de la maternidad pronto se fueron incrementando con la experiencia. Mi bebé crecía mientras mi imaginación improvisaba los más sabrosos manjares. Suelas de botas antiguas, goma espuma de almohadones apolillados y hormigas negras. Las lluvias frecuentes hicieron que nunca me faltara agua. Y gracias a la humedad que producían en el altillo, mis criaderos de cucarachas mantenían mi alimentación y la del bebé durante los días de sol. Un día tuve que levantar la tapa del baúl porque la panza no me entraba. El ombligo se me había salido hacia afuera y los pechos se me habían puesto como dos sandías. Imaginaba que Tommy estaría orgulloso de mí. Y si me viera con las tetas tan grandes, ya no se fijaría en las de otras chicas. Pero el problema empezó con los vómitos. Hacía esfuerzos sobrenaturales para que cayeran lejos de mí. Pensando que serían problemas estomacales, traté de balancear mi alimentación. Y la ración diaria terminó convirtiéndose en cucarachas del criadero y agua. Así logré controlarlos, al mismo tiempo que mis necesidades fisiológicas tuvieron un ritmo más regular. Una mañana me asusté cuando al marcar el día en la madera cobré noción de que mis uñas izquierdas medían ya unos 5 centímetros. Conté los días y descubrí que habían pasado ya 9 meses, cuando vinieron las contracciones. En un estado de somnolencia empecé a transpirar y a sentir unos terribles dolores en el vientre. Instintivamente abrí las piernas y las apoyé en los bordes del baúl.
Las 8 patas de mi bebé araña se fueron deslizando por mis muslos ya peludos. El esfuerzo me dejó casi dormida, pero pude recuperarme fácilmente. Fue una cuestión maternal. Nunca nadie me había abrazado con tanto calor, con tantos brazos.